En medio del silencio de la noche, una joven colona ciega dejó que su flauta hablara por ella. Frente a un guerrero moribundo, sus notas parecían lágrimas en el viento. Al día siguiente, nadie pudo creerlo. Toda la tribu estaba de rodillas. En las vastas llanuras del suroeste americano, donde el viento susurra secretos antiguos y el sol quema la tierra hasta convertirla en polvo, vivía una joven llamada Elisa. Tenía 17 años y sus ojos, aunque privados de la luz del mundo, veían de una manera que pocos podían comprender. Era ciega desde su nacimiento, pero su corazón estaba lleno de música, y sus manos, delicadas y precisas, hacían cantar a una flauta de madera que su padre le había tallado antes de morir. Elisa vivía con su madre, Margaret, en una pequeña cabaña al borde de un asentamiento de colonos, un lugar donde la vida era dura y los días estaban llenos de trabajo y temor. El asentamiento estaba rodeado por un paisaje implacable. Colinas áridas, cactus que se alzaban como centinelas espinosos. En la distancia, las sombras de las montañas que parecían vigilar en silencio. Los colonos, un grupo de familias que buscaban una nueva vida en la frontera, vivían con el constante temor a los apaches, una tribu que, según los rumores, acechaba en las sombras, lista para atacar. Las historias de emboscadas y batallas llenaban las noches alrededor de las fogatas, y los hombres del asentamiento patrullaban con rifles al hombro, siempre alerta. Elisa, sin embargo, no compartía ese miedo. No porque fuera ingenua, sino porque el mundo que percibía a través de sus otros sentidos era diferente. Escuchaba el canto de los pájaros al amanecer, el crujir de las hojas secas bajo los pies de los niños que jugaban, el murmullo del arroyo que corría a unos pasos de la cabaña. Su flauta era su voz, su manera de hablar con el mundo. Cada noche, cuando el sol se ponía y el aire se volvía fresco, ella se sentaba en el porche de la cabaña y tocaba melodías que parecían tejer sueños en el viento. Los colonos, al principio sorprendidos por la belleza de su música, pronto se acostumbraron a ella, y algunos incluso decían que las notas de Elisa traían paz a sus corazones cansados. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y el cielo se teñía de naranja, Elisa estaba en el porche, tocando una melodía suave, casi hipnótica. Su madre, adentro, preparaba la cena, el olor a pan recién horneado llenando la cabaña. De pronto, un grito lejano rompió la calma. Elisa dejó de tocar, su flauta aún en los labios. Escuchó pasos rápidos, voces que se alzaban en el asentamiento, el sonido de un caballo galopando. Su madre salió al porche con las manos apretadas contra el delantal. —¿Qué pasa, madre? —preguntó Elisa, su voz tranquila pero alerta. —No lo sé, hija —respondió Margaret, su tono cargado de preocupación. —Quédate aquí, voy a ver. Elisa asintió, aunque su instinto le decía que algo importante estaba ocurriendo. Los sonidos del asentamiento se volvieron más caóticos. Hombres gritando órdenes, mujeres llamando a sus hijos, el relincho de los caballos. Entonces escuchó la voz de John Harper, el líder del asentamiento, un hombre de voz grave y autoritaria. —Lo encontramos herido en el cañón. Es uno de ellos, un apache. Está vivo, pero apenas. Elisa sintió un escalofrío. Un apache. Las historias que había oído sobre la tribu eran aterradoras, pero algo en su interior, una curiosidad que no podía explicar, la hizo levantarse. Guardó la flauta en el bolsillo de su vestido y, guiándose con su bastón, caminó hacia el centro del asentamiento donde las voces eran más fuertes.
Cuando llegó, percibió el olor a sangre y sudor, mezclado con el polvo que el viento levantaba. Los colonos estaban reunidos en un círculo, susurros y murmullos llenando el aire. John Harper hablaba con firmeza. «No podemos dejarlo aquí. Es un peligro, pero matarlo a sangre fría. No somos como ellos». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó otro hombre, su voz temblorosa. «Si lo dejamos vivir, vendrán por nosotros». Elisa se acercó un poco más, su bastón golpeando suavemente el suelo. Nadie notó su presencia. Estaban demasiado concentrados en el hombre que yacía en el centro del círculo. Elisa escuchó su respiración, débil, entrecortada, como si cada aliento fuera una lucha. Sin saber por qué, sintió una punzada de compasión. «¿Quién es?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que la escucharan. Hubo un silencio. Luego, la voz de John Harper, sorprendida. «Elisa, ¿qué haces aquí? Vuelve a la cabaña. Esto no es asunto tuyo». «Quiero saber», insistió ella, su tono firme pero sereno. «¿Quién es él?» «Es un apache», respondió Harper con un dejo de desprecio. «Un guerrero, por su aspecto. Lo encontramos herido en el cañón, con una bala en el pecho. No durará mucho». Elisa inclinó la cabeza, como si estuviera procesando las palabras. Luego, sin pedir permiso, dio un paso adelante, guiada por el sonido de la respiración del hombre. Los colonos se apartaron, murmurando entre ellos. Nadie entendía qué pretendía la joven ciega. Cuando estuvo cerca, Elisa se arrodilló. Sus manos, guiadas por el instinto, encontraron el borde de una manta que alguien había colocado sobre el herido. El olor a sangre era más fuerte ahora, mezclado con el aroma de cuero y tierra. La respiración del hombre era un hilo frágil, pero seguía luchando. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Elisa, su voz suave, como si estuviera hablando con un amigo. No hubo respuesta, solo un leve gemido. Los colonos intercambiaron miradas, algunos confundidos, otros molestos. Pero Elisa no se inmutó. Sacó la flauta de su bolsillo y, sin decir una palabra más, comenzó a tocar. Las notas eran lentas, delicadas, como un río que fluye suavemente sobre las piedras. La melodía parecía envolver al herido, al asentamiento, al mundo entero. Los colonos, que al principio murmuraban, se quedaron en silencio. Incluso el viento pareció calmarse, como si respetara la música de Elisa. Ella tocó con los ojos cerrados, su rostro sereno, sus dedos moviéndose con una precisión que parecía mágica. La melodía no era alegre ni triste, sino algo más profundo, algo que hablaba de vida, de dolor, de esperanza. Cuando terminó, el silencio era absoluto. El hombre herido dejó escapar un suspiro, como si la música hubiera aliviado su carga. Elisa guardó la flauta y se puso de pie. «Déjenlo descansar», dijo simplemente, y se alejó, guiándose con su bastón. Los colonos no supieron qué decir. Algunos pensaron que la muchacha estaba loca, otros que había algo especial en ella, algo que no podían entender. John Harper, todavía dudando, ordenó que llevaran al herido a un granero y lo vigilaran, pero que no lo tocaran hasta decidir qué hacer. Esa noche, mientras Elisa tocaba su flauta en el porche, nadie en el asentamiento pudo dormir tranquilo. Algo había cambiado, aunque nadie sabía exactamente qué. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando un grito despertó al asentamiento. Elisa, que estaba en la cabaña ayudando a su madre a preparar el desayuno, dejó caer el trapo que tenía en las manos. El grito no era de miedo,
sino de sorpresa, casi de reverencia. Margaret tomó a su hija del brazo. «Quédate aquí, Elisa», dijo, pero la joven ya estaba caminando hacia la puerta, su bastón en una mano, la flauta en la otra. Fuera, el asentamiento estaba en caos. Elisa escuchó pasos apresurados, voces que se alzaban en una mezcla de asombro y temor. Cuando salió al porche, el aire estaba cargado de una energía que no podía describir, pero que sentía en la piel como un cosquilleo. Guiada por los sonidos, avanzó hacia el centro del asentamiento donde la multitud se había reunido. «¿Qué pasa?», preguntó a nadie en particular. La voz de Sara, una de las mujeres mayores del asentamiento, respondió con un temblor. «Son ellos, Elisa, los apaches. Han venido, pero no están atacando». Elisa frunció el ceño, tratando de entender. Escuchó el sonido de cascos de caballos, el crujir de cueros, el murmullo de voces en un idioma que no conocía. Y entonces, algo que no esperaba. El sonido de rodillas golpeando el suelo, uno tras otro, como una ola que se extendía. «¿Qué hacen?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Se están arrodillando», respondió Sara, su tono lleno de incredulidad. «Todos ellos, frente a ti». Elisa se quedó inmóvil. No podía ver, pero sentía la presencia de decenas de personas, quizás más, a su alrededor. El aire estaba cargado de un silencio reverente, roto solo por el canto de un pájaro lejano. Entonces, una voz grave, en un inglés entrecortado pero claro, habló. «Tú, la que toca la flauta, tú salvaste a nuestro hermano». Elisa giró la cabeza hacia la voz. No sabía quién hablaba, pero su tono era firme, lleno de respeto. Sintió que su madre se acercaba y le apretaba el brazo, como si quisiera protegerla. «¿Quién eres?», preguntó Elisa, su voz tranquila pero curiosa. «Soy Nantan, líder de mi pueblo», respondió el hombre. «Anoche tu música llegó al espíritu de nuestro guerrero, Cael. Estaba al borde de la muerte, pero tus notas lo trajeron de vuelta. Él nos habló de ti, de la muchacha ciega que tocó para él. Nos dijo que tu música era sagrada, que llevas el aliento de los antiguos». Elisa sintió que su corazón latía más rápido. No entendía del todo lo que el hombre decía, pero algo en sus palabras resonaba en ella. Recordó la melodía que había tocado la noche anterior, cómo había sentido que no era solo ella quien tocaba, sino algo más grande, algo que fluía a través de ella. «No quería hacer daño», dijo Elisa, «solo quería ayudarlo». «Y lo hiciste», respondió Nantan. «Cael vive por ti, y nosotros, su pueblo, te honramos». Elisa no supo qué responder. Los colonos a su alrededor estaban en silencio, algunos confundidos, otros temerosos. John Harper dio un paso adelante, su voz cortando el aire. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, con un tono que intentaba ser firme, pero dejaba traslucir su nerviosismo. «No queremos guerra», dijo Nantan. «Venimos en paz, por ella». Hizo una pausa, y Elisa sintió que todos los ojos, aunque no podía verlos, estaban sobre ella. «La muchacha ciega es una portadora de luz. Queremos que venga con nosotros, que comparta su don». Un murmullo recorrió a los colonos. Margaret apretó el brazo de Elisa con más fuerza. «No», gritó, «es mi hija. ¿No la llevarán a ninguna parte?». Elisa puso una mano sobre la de su madre, calmándola. Luego dio un paso adelante, hacia donde intuía que estaba Nantan. «No iré con ustedes», dijo, su voz clara y decidida. «Mi lugar es aquí, con mi gente. Pero
Hizo una pausa, buscando las palabras. Si mi música ayudó a su guerrero, me alegra. Y si quieren, tocaré para ustedes también. Hubo un silencio. Luego, Nantán habló, su voz más suave ahora. Tu corazón es grande, muchacha. Aceptamos tu oferta. Elisa asintió. Sacó la flauta de su bolsillo y, sin dudar, comenzó a tocar. La melodía era diferente esta vez, más vibrante, como un canto de unión. Los apaches, aún arrodillados, escucharon en silencio, y algunos colonos, venciendo su miedo, se acercaron para escuchar. Cuando terminó, el aire parecía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado. Nantán se puso de pie, y los demás lo siguieron. Habló una última vez. Tu música será recordada, portadora de luz. Si alguna vez necesitas a nuestro pueblo, estaremos aquí. Con eso, los apaches montaron sus caballos y se alejaron, dejando al asentamiento en un silencio atónito. Elisa, todavía con la flauta en la mano, sintió las lágrimas de su madre en su hombro. «Hija, ¿qué has hecho?», susurró Margaret. «No lo sé, madre», respondió Elisa, sonriendo suavemente. «Solo toqué». Los días que siguieron fueron extraños para el asentamiento. Los colonos, que antes miraban a Elisa con una mezcla de lástima y curiosidad, ahora la trataban con un respeto casi reverente. Algunos decían que había obrado un milagro, otros que los apaches habían visto algo en ella que ellos no podían comprender. John Harper, aunque todavía desconfiaba de la tribu, admitió que la presencia de Elisa había evitado un conflicto. Incluso permitió que Kyle, el guerrero herido, se quedara en el granero hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para partir. Elisa, por su parte, no se sentía diferente. Seguía tocando su flauta cada noche, sentada en el porche, dejando que las notas fluyeran como siempre lo habían hecho. Pero ahora, a veces, notaba que los colonos se reunían a lo lejos para escucharla, y en sus susurros percibía algo nuevo: admiración. Una tarde, mientras el sol se ponía, Kyle apareció en la cabaña. Elisa lo reconoció por su respiración, que ya no era débil, sino fuerte y constante. Él habló en un inglés lento, pero claro. «Quiero agradecerte, muchacha de la flauta». Elisa inclinó la cabeza, sonriendo. «No hay nada que agradecer. Me alegra que estés bien». Kyle guardó silencio un momento, como si buscara las palabras. «Tu música no es solo sonido, es vida. Mi pueblo cree que hay personas que llevan el espíritu de los antiguos. Tú eres una de ellas». Elisa no supo qué responder. Nunca había pensado en su música como algo más que una forma de expresar lo que sentía. Pero las palabras de Kyle, como las de Nantán, resonaban en su interior. «Solo toco lo que siento», dijo finalmente. «Y eso es suficiente», respondió Kyle. «Mi pueblo no olvidará tu nombre, ni yo». Esa noche, Kyle partió para reunirse con su tribu. Elisa lo despidió con una última melodía, una que parecía despedirse y prometer al mismo tiempo. Los colonos, reunidos a lo lejos, escucharon en silencio. Los meses pasaron y el asentamiento cambió. Los apaches no volvieron a atacar, y aunque la desconfianza persistía, las historias de violencia se convirtieron en historias de la joven ciega cuya flauta había traído paz. Elisa, sin embargo, siguió siendo la misma, una muchacha que encontraba el mundo a través de su música, que tocaba para calmar su corazón y, sin saberlo, el de los demás. Una noche, mientras tocaba bajo un cielo lleno de estrellas que no podía ver,
Su madre se sentó a su lado. «Hija, has hecho algo que nadie más pudo», dijo Margaret, su voz llena de orgullo. Elisa sonrió, sin dejar de tocar. «Solo toqué, madre, solo toqué». Y en el viento, las notas de su flauta viajaron lejos, más allá de las colinas, más allá de las montañas, llevando consigo la promesa de un mundo donde la música podía unir incluso a los corazones más divididos. El amanecer trajo un silencio nuevo al asentamiento, uno que no estaba cargado de miedo, sino de algo más suave, como si la melodía de Elisa aún resonara en el aire. La joven se despertó con el canto de un pájaro que parecía responder a las notas que había tocado la noche anterior. Se levantó de su cama, una sencilla estructura de madera cubierta con una manta áspera, y buscó a tientas su flauta, que siempre dejaba en una pequeña mesa junto a su cama. Sus dedos rozaron la madera pulida y una sonrisa se dibujó en su rostro. La flauta era más que un instrumento, era una extensión de ella, una forma de tocar el mundo que no podía ver. Margaret, su madre, ya estaba en la cocina, removiendo una olla de avena sobre el fuego. El aroma cálido y terroso llenaba la cabaña, mezclado con el leve olor a humo que siempre parecía colarse por las rendijas de las paredes. Elisa se acercó, guiada por el sonido del cucharón golpeando suavemente el borde de la olla. «Buenos días, madre», dijo, su voz suave pero clara. «Buenos días, hija», respondió Margaret, aunque había una tensión en su tono, como si aún estuviera procesando los eventos del día anterior. «¿Dormiste bien?» Elisa asintió, sentándose en una silla de madera que crujió bajo su peso. «Soñé con música», dijo, casi para sí misma. Era como si las notas se convirtieran en colores, aunque no sé cómo son los colores, pero los sentía. Margaret dejó de remover la avena y se volvió hacia su hija. No podía ver su rostro, pero Elisa percibió el cambio en su respiración, un leve titubeo que delataba su preocupación. «Elisa, lo que hiciste ayer», comenzó Margaret, buscando las palabras. «Fue valiente, pero también peligroso. Esos apaches, no sabemos qué quieren de verdad. Y ahora todos en el asentamiento hablan de ti. No estoy segura de que sea algo bueno». Elisa inclinó la cabeza, considerando las palabras de su madre. Sabía que los colonos eran desconfiados, que vivían en un mundo donde el peligro acechaba en cada sombra. Pero ella no sentía miedo, no de la manera en que lo describían los demás. Para ella, el mundo estaba hecho de sonidos, olores, texturas, y la música era su puente hacia los demás, incluso hacia aquellos que los colonos consideraban enemigos. «No quería causar problemas», dijo finalmente. «Solo quería ayudar a ese hombre, a Cael». Su respiración era como si estuviera luchando por cada aliento. «No podía quedarme sin hacer nada». Margaret suspiró y se acercó a su hija, colocando una mano sobre su hombro. «Eres demasiado buena para este mundo, Elisa, pero este lugar no es amable con los que son diferentes». Elisa sonrió, cubriendo la mano de su madre con la suya. «Tal vez no, pero la música no conoce diferencias. Llega a todos, madre. Lo sentí ayer, cuando los apaches escucharon. No eran enemigos en ese momento. Eran solo personas». Antes de que Margaret pudiera responder, un golpe en la puerta las interrumpió. Elisa giró la cabeza hacia el sonido, su oído agudo captando el peso de los pasos fuera de la cabaña. Eran firmes, decididos, pero no agresivos. Margaret se limpió las manos en el delantal y abrió la puerta. Era Sarah, la mujer mayor que había hablado con Elisa el día anterior. Su voz
áspera por los años, estaba llena de urgencia. Margaret, Eliza, necesitan venir al centro del asentamiento, ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Margaret, su tono endureciéndose. No es un ataque, se apresuró a decir Sarah. Es algo más. Los apaches han vuelto, pero no traen armas, traen algo para Eliza. Eliza sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de curiosidad. Se levantó, tomando su bastón y su flauta, y siguió a Sarah y a su madre hacia el centro del asentamiento. El aire estaba fresco, con el olor a tierra húmeda que siempre seguía al amanecer. Los sonidos del asentamiento eran familiares: el crujir de las carretas, el murmullo de los colonos, el ladrido lejano de un perro. Pero había algo nuevo, un murmullo diferente, más rítmico, como un cántico bajo que vibraba en el aire. Cuando llegaron al centro, Eliza percibió la presencia de muchas personas. Los colonos estaban reunidos en un semicírculo, sus respiraciones y susurros creando una sinfonía caótica. Pero al otro lado había otro grupo, más silencioso, más ordenado: los apaches. Eliza escuchó el suave tintineo de cuentas en sus ropas, el roce de mocasines contra la tierra, el leve relincho de un caballo a lo lejos. Nantán, el líder apache, habló, su voz resonando con la misma autoridad que el día anterior. Portadora de luz, dijo, dirigiéndose directamente a Eliza, hemos vuelto para honrarte. Eliza dio un paso adelante, ignorando el susurro de advertencia de su madre. Su bastón golpeó suavemente el suelo, marcando su camino. No busco honores, dijo, su voz firme pero amable. Solo toqué para ayudar a su guerrero. Y por eso estamos aquí, respondió Nantán. Traemos un regalo, uno que solo alguien con tu don puede recibir. Eliza escuchó el sonido de pasos acercándose, ligeros pero seguros. Alguien se detuvo frente a ella y un aroma nuevo llenó sus sentidos. Cuero curtido, hierbas secas y algo más, algo que no podía identificar pero que le recordaba a los bosques profundos. Una mano tomó la suya con suavidad y colocó un objeto en ella. Era pequeño, ligero, con una textura suave y tallada. Eliza lo exploró con los dedos. Era una flauta, pero no como la suya. Esta estaba hecha de un material más ligero, quizás caña, y tenía grabados que parecían contar una historia en cada curva. Es un regalo de nuestro pueblo, dijo Nantán. Esta flauta lleva el espíritu de nuestros antepasados. Sus notas no solo cantan, hablan. Queremos que la tengas, porque tú hablas con el mismo aliento. Eliza sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y asombro. Sostuvo la flauta con cuidado, como si temiera romperla. Gracias, dijo simplemente. La cuidaré. Nantán hizo una pausa y Eliza percibió que estaba sonriendo, aunque no podía verlo. Tócala ahora, pidió. Queremos escuchar tu voz unida a la nuestra. Eliza dudó un momento. No estaba segura de qué esperar de esta nueva flauta, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Llevó el instrumento a sus labios, ajustándolo con cuidado, y sopló suavemente. El sonido que salió fue diferente al de su flauta de madera. Era más agudo, más etéreo, como si el viento mismo estuviera cantando. Las notas se elevaron, entrelazándose con el aire, y por un momento Eliza sintió que no estaba sola tocando. Era como si la flauta tuviera vida propia, guiando sus dedos, tejiendo una melodía que hablaba de montañas, ríos y un tiempo anterior a los hombres.
Los apaches comenzaron a cantar, un cántico bajo que se mezclaba con la música de Elisa. Los colonos, al principio desconcertados, guardaron silencio y algunos incluso cerraron los ojos, dejándose llevar por la melodía. Margaret, de pie, junto a su hija, sintió lágrimas en sus mejillas, aunque no sabía por qué. Era como si la música de Eliza hubiera abierto una puerta, una que conectaba dos mundos que siempre habían estado separados. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio fue profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de posibilidades, de un entendimiento frágil, pero real. Nantan habló de nuevo. Tu música es un puente, portadora de luz. Mientras toques, nuestros pueblos no serán enemigos. Con esas palabras, los apaches comenzaron a retirarse, sus pasos ligeros, pero decididos. Elisa escuchó el sonido de los caballos alejándose, el murmullo de los colonos que empezaban a hablar entre ellos. Algunos estaban confundidos, otros emocionados, pero todos coincidían en una cosa. Lo que habían presenciado era más grande que ellos. Margaret tomó la mano de Elisa, apretándola con fuerza. «¿Qué has hecho, hija?», preguntó, su voz temblando entre el orgullo y el miedo. Elisa sonrió, sosteniendo la flauta apache en una mano y la suya en la otra. «Solo toqué, madre, pero ahora creo que hay más que puedo hacer». Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para el asentamiento. La visita de los apaches y el regalo de la flauta habían dejado una marca en los colonos, aunque no todos lo admitían. John Harper, siempre pragmático, convocó una reunión en la iglesia del asentamiento, una estructura sencilla de madera que servía tanto para rezar como para tomar decisiones. Elisa, aunque no solía asistir a estas reuniones, fue invitada esta vez, un gesto que sorprendió a su madre. Cuando llegaron, el aire estaba cargado de tensión. Elisa percibió el roce de las botas contra el suelo de madera, el susurro de las faldas de las mujeres, el olor a sudor y polvo que siempre acompañaba a los colonos después de un día de trabajo. John Harper habló primero, su voz resonando en el espacio cerrado. «Todos sabemos lo que pasó hace 2 días», dijo. «Los apaches vinieron, no para pelear, sino para honrar a Elisa. No sé qué pensar de eso, pero sí sé que no podemos ignorarlo. Si ellos creen que ella es especial, tal vez podamos usar eso para mantener la paz». Elisa escuchó en silencio, sentada al fondo con su madre. No le gustaba la idea de ser usada para nada, pero entendía lo que Harper intentaba decir. El asentamiento vivía al borde del desastre, y cualquier posibilidad de evitar un conflicto era valiosa. Una voz se alzó, la de Thomas, un colono joven conocido por su temperamento. «¡Eso es una locura!», gritó. «No podemos confiar en ellos, y si es una trampa, y si vuelven con más hombres y nos atacan, no podemos dejar que una niña ciega decida nuestro destino». El murmullo de aprobación de algunos colonos hizo que Margaret apretara la mano de Eliza. Pero la joven no se inmutó. Levantó la cabeza, su voz cortando el aire con una claridad que sorprendió a todos. «No estoy decidiendo nada por ustedes», dijo. «Solo toqué mi flauta. Si eso trajo paz, aunque sea por un día, entonces tal vez deberíamos escuchar lo que significa. No quiero guerra, y creo que ellos tampoco». El silencio que siguió fue pesado. Algunos colonos asintieron, otros fruncieron el ceño, pero nadie pudo negar la fuerza en las palabras de Elisa. Sara, la anciana, habló a continuación, su voz más suave, pero no menos firme.
He vivido lo suficiente para saber que la paz no se logra con rifles, sino con corazones abiertos. Lo que Elisa hizo no fue solo tocar una flauta, fue mostrarles a esos apaches que no todos los colonos los odian. Creo que deberíamos dejarla intentarlo de nuevo. John Harper suspiró, frotándose la barba. Está bien, Elisa. Si estás dispuesta, queremos que sigas haciendo lo que haces. Pero con cuidado. No sabemos cuánto durará esta tregua. Elisa asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. No estaba segura de qué significaba ser un puente entre los pueblos, pero sabía que su música era la clave. Esa noche, mientras tocaba en el porche, Elisa experimentó con la flauta apache. Las notas eran diferentes, más profundas, como si cada una llevara una historia. Decidió que no abandonaría su flauta de madera, pero usaría ambas, alternándolas según lo que sintiera. Mientras tocaba, imaginó a Cael, a Nantán, a los apaches que habían escuchado su música. Imaginó también a los colonos, sus rostros que no podía ver, pero cuyos corazones sentía a través de sus susurros y suspiros. Días después, llegó un mensaje inesperado. Uno de los exploradores del asentamiento, un hombre llamado Caleb, regresó de una expedición con noticias. Había encontrado un pequeño campamento apache a unas millas de distancia, y en lugar de atacarlo, había hablado con ellos. Llevaban un mensaje para Elisa. Querían que visitara su aldea, no como prisionera, sino como invitada. La noticia dividió al asentamiento. Algunos, como Margaret, se opusieron rotundamente. Otros, como Sara, creían que era una oportunidad. Elisa, por su parte, sintió que era algo que debía hacer, no por los colonos ni por los apaches, sino por ella misma. Quería entender qué significaba su música para ellos, y qué podía aprender de un pueblo que, a pesar de las diferencias, había visto algo en ella que ni siquiera ella comprendía del todo. Tras largas discusiones, se decidió que Elisa iría, pero no sola. Caleb y Sara la acompañarían junto con 2 hombres armados por precaución. Margaret, aunque reticente, aceptó, sabiendo que no podía detener a su hija. El viaje fue corto pero arduo. Elisa, guiada por Caleb, caminó con su bastón, sintiendo el cambio en el terreno bajo sus pies. De la tierra dura del asentamiento a la arena suelta de las llanuras, y luego al suelo rocoso de un cañón. El aire olía diferente, más salvaje, con un toque de humo y hierbas que no reconocía. Cuando llegaron al campamento apache, Elisa percibió una energía vibrante. Risas de niños, el crepitar de una fogata, el murmullo de voces en un idioma que sonaba como un canto. Nantán los recibió, su voz cálida pero solemne. Bienvenida, portadora de luz. Este es nuestro hogar. Queremos que lo conozcas. Elisa inclinó la cabeza agradecida. Gracias por invitarme. Espero que mi música pueda devolver algo de lo que me han dado. Esa noche, en el centro del campamento, bajo un cielo que Elisa imaginaba lleno de estrellas, tocó ambas flautas. La melodía comenzó con su flauta de madera, suave y familiar, y luego pasó a la flauta apache, cuyas notas parecían danzar con el fuego. Los apaches escucharon, algunos cantando, otros balanceándose al ritmo de la música. Caleb y Sara, sentados a su lado, sintieron que estaban presenciando algo sagrado. Cuando terminó, una anciana apache, con una voz que parecía llevar el peso de muchas vidas, se acercó a Elisa. Habló en su idioma y Nantán tradujo.
Ella dice que tu música no solo une a los pueblos, sino a los espíritus. Dice que eres un regalo, no solo para nosotros, sino para la tierra misma. Elisa, abrumada, solo pudo asentir. Por primera vez, sintió que su ceguera no era una limitación, sino una puerta a un mundo que los demás no podían ver. Su música era su vista, su manera de tocar el alma de los demás. El regreso al asentamiento fue un evento que los colonos no olvidarían. Elisa, Caleb y Sara volvieron al amanecer, escoltados por un pequeño grupo de apaches que, en un gesto de buena voluntad, llevaron regalos. Mantas tejidas, cestas llenas de maíz y hierbas, y una promesa de paz mientras Elisa siguiera tocando. Los colonos, al principio desconfiados, comenzaron a aceptar que algo estaba cambiando. No todos lo entendían, pero la presencia de Elisa, su música, se había convertido en un faro de esperanza. Los meses siguientes fueron un tiempo de transformación. Elisa, ahora conocida como la portadora de luz, tanto por los apaches como por algunos colonos, comenzó a visitar el campamento apache con regularidad. Siempre iba acompañada, pero con el tiempo los escoltas armados fueron reemplazados por niños y mujeres curiosos, ansiosos por escuchar su música. En el asentamiento, Elisa enseñó a los niños a tocar flautas simples, talladas por los hombres del pueblo. Las noches se llenaron de música, no solo la de Elisa, sino la de aquellos que, inspirados por ella, comenzaron a encontrar su propia voz. Los apaches, por su parte, compartieron sus conocimientos con los colonos, enseñaron a las mujeres a cultivar maíz en la tierra árida, a los hombres a rastrear animales sin dañar el equilibrio de la naturaleza. A cambio, los colonos ofrecieron herramientas de hierro y técnicas de construcción que los apaches encontraron útiles. No era una alianza perfecta. Había roces, malentendidos, momentos de tensión. Pero la música de Elisa siempre estaba allí, recordándoles a todos que la paz era posible. Un año después de aquel día en que los apaches se arrodillaron ante ella, Elisa estaba sentada en el porche de la cabaña, tocando una melodía que combinaba las notas de su flauta de madera con las de la flauta apache. El asentamiento había crecido, no solo en tamaño, sino en espíritu. Los colonos ya no vivían en un constante estado de miedo, y los apaches, aunque seguían siendo un pueblo orgulloso y reservado, ya no eran vistos como sombras en la distancia. Margaret, ahora con más arrugas pero también con una sonrisa más ligera, se sentó junto a su hija. «Nunca imaginé que tu música podría hacer tanto», dijo, su voz llena de amor. Elisa dejó de tocar, sosteniendo ambas flautas en su regazo. «Ni yo, madre, pero creo que la música siempre supo lo que yo no podía ver». Esa noche, mientras tocaba bajo un cielo que imaginaba lleno de estrellas, Elisa sintió que su música no solo pertenecía a ella, ni a los colonos, ni a los apaches. Pertenecía a la tierra, al viento, a los ríos y montañas que habían estado allí mucho antes que ellos. Y mientras sus notas se alzaban, supo que, aunque no podía ver el mundo, lo había cambiado, una melodía a la vez.